Hola y bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. A principios de esta semana, Bob Benmosche, director general del gigante de los seguros AIG, que fue rescatado con 85.000 millones procedentes del bolsillo del contribuyente estadounidense, afirmó que la negativa del Congreso a pagar primas a los ejecutivos de la fraudulenta unidad de productos financieros de la empresa era, y cito textualmente, tan horrible como el linchamiento al que se sometía a los negros en el sur profundo de Estados Unidos. Déjeme que le diga algo, Bob. Si la unidad de productos financieros de AIG fuera perseguida por una multitud de contribuyentes enojados e inversores estafados blandiendo horquetas y horcas, como usted sugiere en una entrevista, es posible que la historia lo acabara considerando una gran injusticia, una mancha en el alma de la población que reprimió con violencia a los banqueros inocentes, ateniéndose simplemente al color de sus derivados. Pero lo dudo. Stacy, ¿qué está pasando aquí? Max, Bob Benmosche se refiere en concreto a la unidad de productos financieros de AIG con sede en Londres y dirigida por Cassano, que provocó que el banco y la compañía aseguradora quebraran y que se le concediera un rescate con dinero de los contribuyentes por valor de 85.000 millones. Pues bien, en una entrevista publicada por el Wall Street Journal, Benmosche afirma que la negativa por parte del Congreso estadounidense a pagar primas a esa unidad que destruyó a la empresa podía compararse con los linchamientos sufridos por la población afroamericana en el sur. El director general de AIG, Robert Benmosche, compara la crítica a las primas con los linchamientos. En el artículo, Matt Taibbi emplea su estilo peculiar para describir la situación. AIG posee una dilatada historia a la hora de producir algunas de las mayores herramientas de Wall Street. El antiguo director general, Morris Hank Greenberg, era considerado uno de los mayores narcisistas no arrepentidos, incluso antes de demandar al gobierno por ofrecer un rescate insuficiente. Joe Cassano, antiguo responsable de la división de productos financieros de AIG, constituye otro ejemplo de ello, al haber hecho caso omiso a los contables, que le advirtieron de que su cartera de cientos de miles de millones de apuestas no colateralizadas podría destruir el mundo. Además de eso, Cassano compareció ante el Congreso de Estados Unidos y reprendió a sus miembros por no darle el dinero que quería. Muy bien. Los ejecutivos de AIG, que no solo cobran dinero de los contribuyentes, sino que además reciben primas, se sienten perseguidos y tratados de forma similar a cuando se linchaba, torturaba, violaba y asesinaba a los esclavos negros en el sur profundo. Ese blanquito de Wall Street ve un parentesco con el linchamiento que sufrían los negros. A la luz de esa revelación, la población negra de Estados Unidos debería exigir daños y perjuicios por haber ayudado a construir la nación. Y es que los negros estadounidenses poseen una deuda de entre 5 y 7 billones de dólares. Pues bien, ese blancucho cree que las primas por miles de millones de dólares son equivalentes a la labor de los negros de Estados Unidos para ayudar a construir el país del que ahora se aprovecha. El banco, bueno, no hago más que llamarle banco cuando en realidad era una compañía de seguros. Pues bien, la compañía de seguros empezó a vender permutas de incumplimiento crediticio sin tener ningún tipo de reservas. Y es que mientras que los bancos al menos fingen tener reservas, las compañías aseguradoras no las necesitan. Y al no disponer de ellas, la compañía quebró. Ahora bien, Bob Benmosche no solo considera que no tuvieron ninguna responsabilidad en ello, sino que además les echa la culpa a los ciudadanos que contrajeron hipotecas que no podían pagar y a las naciones europeas que quebraron. Lo cierto es que la población negra de Estados Unidos sufrió un nuevo linchamiento. Sí, sí. AIG y el mercado de las permutas de incumplimiento crediticio alimentaron la crisis de las hipotecas basura, que provocó la ejecución de las hipotecas que los ciudadanos negros habían contraído para adquirir viviendas, vendidas de forma fraudulenta por el Bank of America y del Citigroup. Si sumamos los productos no relacionados con los seguros que les vendió AIG, llegamos a la mayor confiscación de riqueza jamás vista. Además, los negros engrosan la población carcelaria
carcelaria de Estados Unidos. Tengo un nuevo producto para los seguros, el seguro para negros. Si uno nace negro en Estados Unidos, tiene el 80% de acabar en la cárcel. Si una madre tiene un hijo negro, hágale un seguro para negros. Su hijo acabará en la cárcel y tiene que pagarlo ya. Señores de AIG, ahí tienen un buen negocio. ¿Por qué no invierten en seguro para negros? Ese tipo es detestable. No soporto que personas de esa clase se consideren estadounidenses. Cabe recordar que los linchamientos no terminaron con el fin de la esclavitud, sino que se prolongaron hasta incluso los años 60 del siglo XX. Pero eso sí, la gente del sur no hacía colas en la calle para ser linchada. Sin embargo, en la actualidad, todos los estadounidenses hacen cola para ser como el director general de AIG, Ben Mosh. Hay que ver qué difícil resulta pronunciarlo. Bien, el siguiente titular dice así. ¿Debería preocuparnos que el sector financiero no productivo se esté llevando a los mejores? El artículo escrito por Robert Shiller señala que el valor económico que suponen para la sociedad los talentos más brillantes que trabajan en las otras finanzas, tan de moda hoy en día, aún está por determinarse. Recuerda que todo el mundo hace cola para convertirse en alguien parecido al director general de AIG. Eso es lo que todo el mundo quiere. Un estudio sobre las universidades de élite estadounidenses, realizado por Catherine Rumpel, reveló que en el 2006, justo antes del inicio de la crisis financiera, el 25% de los graduados en Harvard, el 24% en Yale y un apabullante 46% en Princeton, iniciaban su carrera profesional en el sector de las finanzas. Porque quieren que los linchen, como a ese tipo de AIG. A eso aspira la gente de Estados Unidos, a que los linchen. El 25% de los graduados de Harvard dicen, quiero que me ahorquen como a los negros en el sur. ¿Puedo entrar en el negocio de las finanzas? Soy una víctima. Me han obligado a aceptar miles de millones en primas. Soy una víctima, no puedo soportarlo, me están linchando. No me extrañaría que James Brown se levantase de su tumba. Ese es el gran problema de Estados Unidos. Desde que James Brown nos dejó, hay una ausencia total de funk. Es cierto que Bob Ben Mosh trabaja en el sector financiero al frente de una compañía aseguradora. Sin embargo, lo hace en lo que podríamos denominar otros servicios financieros. Veamos qué quiere decir eso. Según un estudio llevado a cabo por Thomas Philippon y Ariel Reshev, la mayor parte del incremento de la actividad financiera se ha producido en los ámbitos más especulativos, en detrimento de las finanzas tradicionales. Desde 1950 hasta el 2006, los productos relacionados con el crédito, préstamos y otras operaciones bancarias tradicionales disminuyeron en comparación con otras finanzas, garantías, materias primas, capital de riesgo y capital privado, fondos de cobertura, monopolios y otras actividades de inversión como las operaciones de los bancos de inversión. En el caso de AIG y de Bob Ben Mosh, la unidad de productos financieros incluía productos como obligaciones y garantías de deuda colateralizadas que saltaron por los aires. Básicamente, lo que significa que los graduados de esas universidades acudirán a Wall Street y adquirirán una gran deuda que nunca saldarán. Además, se inventará una forma matemática de clasificar la deuda en otra categoría que hará que nunca se salde. Por su parte, AIG seguirá operando con permutas de incumplimiento crediticio no colateralizadas ni aseguradas de ninguna manera y afirmará que se puede operar con ellas, a pesar de apoyarse en garantías que no tienen ningún valor o que se basan sobre otras deudas que a su vez no tienen ningún tipo de garantía. Se trata de una estafa Ponzi que mueve $700 billones y que, con casi total seguridad, provocará grandes revueltas sociales, el estallido de la burbuja de la deuda y una reconfiguración total de la geopolítica tal y como la conocemos hoy. Los países BRICS les dirán a Estados Unidos y al Reino Unido, mátense. Antes hablaste de la esclavitud. Pues bien, Robert Shiller utiliza en su artículo el concepto de las cadenas al considerar a las personas como Bob Ben Mosh y a todas las demás que trabajan en otros servicios financieros, los nuevos señores feudales que han colocado cadenas por todo el puente para evitar que la gente que antes podía cruzar libremente pueda atravesarlo. Se han situado en medio de un comercio que fluía con libertad para intentar conseguir dinero. Sí, y una de las formas en que las cadenas se ponen de manifiesto es cuando la inflación aumenta.
cuando la gente se ve obligada a pagar más por los alimentos, el gas, la sanidad, la educación. Ese es el costo que supone colocar esas cadenas de forma artificial, de forma que el acceso al capital se vea limitado a aquellos que conozcan a Bob Benmosche y su programa de terrorismo financiero. Míreme y líncheme. ¿A qué se atreve? Se merece una bofetada. Bien, hablando del sistema neofeudal al que hace referencia Schiller y que provoca que nuestros mejores talentos acudan a él, hay otros no tan brillantes que también quieren entrar en ese mundo. Me refiero a los políticos. Dinero, 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 dinero. El titular habla sobre Bill Clinton. Si los estadounidenses están preocupados por la forma en que se utiliza el dinero en la política, no hay mayor preocupación que la que rodea a los Clinton, acomodados en un mundo en el que unos ricos no dejan de rascarles la espalda a otros. Bill Clinton, que cobró $700.000 por un discurso para una empresa en Nigeria, ganó el año pasado $17 millones. Por su parte, Hillary Clinton percibe en la actualidad $200.000 por discurso. Pues bien, desde que dejara el poder en el 2001, Bill Clinton ha cobrado $106 millones por hacer discursos para diferentes empresas. Bien, Al Gore ha cobrado $500 millones desde que dejara el poder. Bill Clinton, 106 millones. Tony Blair, otros muchos millones. Y Barack Obama cobrará $100 millones. Y es que ser presidente o primer ministro ya no es lo máximo a lo que uno puede aspirar. Ahora es solo un elemento más para el currículum, para intentar conseguir que un gran banco lo contrate como asesor. Tengo entendido que admitieron a Bill Clinton en el Salón de la Fama de los Negros. Así es. Pero Bill Clinton no es negro. Yo, personalmente, soy más negro que él. Bill Clinton es la viva imagen de un blanquito. No es negro en nada, en absoluto. Comparado con Bill Clinton, yo soy James Brown. Desde aquí, le reto a que se siente en esa silla y demuestre al mundo quién es más negro, si él o Max Keiser. ¡Le reto! De nuevo, tenemos al presidente de Estados Unidos que determina cuáles deben ser las políticas y las normas y cómo debe aplicarse la justicia en Estados Unidos. Así pues, por un lado tenemos a Bob Benmosche, que se queja de que a la gente no le guste que cobre primas enormes, a pesar de que el Congreso lo proteja y le conceda un rescate por valor de $85.000 millones. Y por otro, a todas las víctimas de las hipotecas basura, cuya riqueza fue confiscada, lo que constituye la mayor confiscación de riqueza que haya sufrido la población negra desde la época de la esclavitud. Sí, aún recuerdo la época del movimiento Black is Beautiful, pero de eso ya no queda nada, en absoluto. El hombre negro estadounidense ha desaparecido. Solo queda Bob Benmosche. Bien, Stacey, gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte, hablaremos con George Galloway. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Keiser. Hablamos con Josh Galloway, parlamentario por Bedford West, quien está filmando una película mediante micromecenazgo, llamada El asesinato de Tony Blair. Hasta ahora ha conseguido recaudar 80.000 libras, pero aún queda una semana para que puedan participar. Josh, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Muchas gracias. Usted estuvo aquí cuando lanzó el proyecto y ahora vuelve a visitarnos 80.000 libras después. Solo queda una semana. Díganos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, espero llegar a las 100.000 libras para que la cifra sea redonda. Aún nos queda una semana y creo que podremos lograrlo. Habrá una tormenta en Twitter, en Facebook y en Internet para intentar llegar a esa cifra. Más presupuesto, mejor producción, ¿verdad? Sí, con más dinero podremos trabajar más en las escenas de sus crímenes, dar empleo a más investigadores y profundizar más en el laberinto que ha construido alrededor de sus negocios. Además, con más dinero podremos hacer un largometraje y estrenarlo en los cines. Aún queda una semana, pero si consigue recaudar 100.000 libras y con todo el interés que el proyecto está despertando, existe la posibilidad de que pueda aumentar el presupuesto, participar en festivales como el de Sundance y que el asesinato de Tony Blair compita de igual a igual con otros documentales. Quisiera hablar del concepto de micromecenazgo. A pesar de su popularidad en todo el mundo, los medios del Reino Unido, controlados por las grandes empresas,
no se hacen demasiado eco de sus actividades. Sin embargo, ha encontrado otros caminos para dar a conocer su proyecto y ha logrado una gran respuesta. Ahora bien, ¿puede aplicarse este concepto a la política? En otras palabras, ¿veremos algún día a un político recaudando fondos entre el público para financiar su propia campaña en lugar de acudir a los bancos y a las grandes empresas? La verdad es que con miles de donaciones pequeñas se pueden conseguir muchas más cosas que yendo detrás de unos pocos oligarcas que lo comprometen a uno con el dinero que le dan. Este concepto fue utilizado por primera vez en Estados Unidos y más concretamente durante la campaña presidencial de Howard Dean, que generó una enorme suma de dinero donada en pequeñas cantidades por parte de un gran número de personas. El presidente Obama también empezó a recaudar fondos de esta manera, pero pronto cambió a las grandes empresas. Y mire dónde nos llevó eso. En cambio, en el Reino Unido nunca se ha hecho, y yo quiero ser el primero. Si me presento a la alcaldía de Londres, con usted como responsable en materia de economía, intentaré financiar la campaña de esa manera. Necesitamos recaudar 1 millón de libras y conseguir 1 millón de votos. Si lo conseguimos, accederemos a la alcaldía y los banqueros se lanzarán al río al saber que un nuevo equipo de gobierno ha llegado para evitar que la ciudad de Londres se rinda a los pies de la City. Así, pues, la financiación pública puede aplicarse también a la política. Estoy totalmente convencido. No sé si todo el mundo lo sabrá, pero el programa lo grabamos delante del edificio que alberga las principales dependencias de la alcaldía de Londres. ¿Usted piensa que con 1 millón de libras recaudadas mediante micromecenazgo podrá montar una campaña creíble que le permita llegar a ser alcalde de Londres? Bueno, si estos últimos 7 días van como espero, en 40 días habré recaudado 100.000 libras para una película. Pues bien, para la alcaldía solo necesitamos recaudar 10 veces más durante un periodo más largo y además considerando que las elecciones son mucho más importantes. Lo que quiero decir es, ¿no está la financiación pública siendo algo que uno esperaría de una democracia? ¿Qué le ha ocurrido a la democracia, Josh? Un estudiante de historia se preguntaría, ¿qué pasó con la democracia participativa? Bueno, se trata de una forma democrática de financiar algo. Nos encontramos en una época en la que la falta de democracia en la financiación ha provocado que las grandes empresas controlen casi todos los aspectos de nuestras vidas. No solamente es que sea inmoral, es que es incompetente e ineficaz. No sirve. Por lo tanto, debemos encontrar un sistema mejor. Y creo que la democracia es la mejor manera de conseguirlo. El micromecenazgo es la forma de financiación más puramente democrática de hacer una película, de asaltar la Bastilla del alcalde de Londres. ¿Por qué no ponemos una tabla como en los barcos piratas para que Boris Johnson camine sobre ella? Ese es el Támesis, la caída no puede ser tan grande. Podrían tirar algunos cocodrilos dentro. Hablemos del documental El asesinato de Tony Blair. La unión de la política trae consigo la unión de los animales políticos. Eso ocurre con los políticos que abandonan el poder. Se calcula que Bill Clinton va a ganar unos $100 millones por dar discursos. Su mujer Hillary cobra enormes cantidades por lo mismo. Al Gore vendió en $500 millones su red de televisión en Estados Unidos. Tony Blair es uno de los peores. Está sacando un gran partido a su antiguo cargo. De eso precisamente trata su película. Blair aseguró que no iba a cambiar su sangre por petróleo y está firmando acuerdos con compañías petroleras. Eso es sangre por petróleo. Cuéntenos más. Usted fue el primero en señalar que el cargo de presidente o de primer ministro ya no constituye el punto álgido en la trayectoria profesional de alguien, sino una línea más en el currículum, un paso hacia el gran empleo que permita a uno enriquecerse. Tony Blair, del que habla mi película, mostraba una gran inseguridad respecto al dinero. Primero fue a un colegio privado y luego a una prestigiosa universidad de Oxford. Siempre le gustó la clase alta, pero nunca llegó a pertenecer a ella. Nunca se sintió seguro desde el punto de vista financiero.
Así pues, durante los últimos 7 años ha estado tremendamente ocupado y ha amasado decenas de millones de libras. Ese es su empleo real. Su principal misión al frente del gobierno del Reino Unido consistió en crear un entorno que fuera apropiado para las grandes empresas y para los tiranos. Pues bien, esas grandes empresas y esos tiranos son los que ahora le están haciendo rico. Lo malo de todo esto es que puede hacer escuela en los políticos actuales. Mire lo que ha pasado con Tony, Al, Bill. Actúe de acuerdo a nuestros intereses y cuando abandone el cargo será tan rico como jamás hubiera imaginado. Es de lo más corrupto. En el caso de Tony Blair, se supone que su función es llevar la paz a Oriente Próximo. Ese es uno de los mandatos de su organización. Pero da la sensación de que hace todo lo contrario. Está creando una tormenta que permita que los traficantes de armas, las empresas petroleras y todos los demás ganen dinero haciendo todo lo contrario a promover la paz. Es uno de los 4 jinetes del Apocalipsis y trae la muerte y la destrucción al cercano Oriente. Eso es lo que irrita a la gente. No hay nada malo en que alguien gane mucho dinero. El problema es que lo está ganando haciendo todo lo contrario de lo que dice hacer y aprovechándose de su cargo público. No podría expresarlo mejor. Desde que Calígula designara a su caballo como procónsul, no se había producido ningún nombramiento tan desafortunado como el de Tony Blair para intentar llevar la paz al cercano Oriente. No solo se benefició de la sangre derramada cuando estaba en el poder, sino que ha provocado y apoyado una guerra tras otra en la región. No pretendemos ver cómo un miembro del cuarteto lo expulsa. Pretendemos ver cómo se cierra tras él la puerta de la celda de La Haya, puesto que creemos que debería ser juzgado por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en la Corte Penal Internacional, cuya creación él mismo apoyó. Donald Rumsfeld no puede viajar por Europa por miedo a ser detenido y llevado a La Haya por crímenes de guerra. ¿Puede ocurrir lo mismo con Tony Blair? Ha creado una especie de toxicidad en el Reino Unido. Esa fue una de las razones por las que David Cameron perdió la votación sobre la guerra de Siria. Permítame que lo interrumpa, Josh. Usted, como miembro de la Cámara de los Comunes, sabe que la votación sobre la guerra de Siria estuvo bastante pareja. Todos aquellos que decían que las manifestaciones en contra de la guerra no habían servido para nada, se equivocaron. Porque es la primera vez en cientos de años que se ha votado en contra de una iniciativa bélica. Por lo tanto, puede decirse que usted y los parlamentarios que opinan como usted han cambiado el curso de la historia del Reino Unido. Esta es la primera vez desde 1782 en que el primer ministro pierde en el Parlamento una votación relativa a una guerra. La última vez el derrotado fue Lord North cuando se votó la posibilidad de iniciar una guerra para sofocar las revueltas en las colonias americanas. Así pues, puede decirse que nuestra postura fue decisiva. Si no hubiéramos echado para atrás la iniciativa por tan solo 13 votos, el presidente Obama habría iniciado la guerra ese mismo fin de semana. Sin embargo, gracias a nuestro voto, tuvo que llevar la propuesta al Congreso y los acontecimientos tomaron otro cariz tras la intervención del presidente ruso Putin por la vía diplomática. Pero eso nunca habría ocurrido si nuestro voto no hubiera ido en esa dirección. ¿Qué importancia tienen los llamados medios alternativos como RT y otros medios que no van en línea con los medios controlados por las corporaciones a la hora de cambiar la forma de pensar del pueblo y de los miembros de la Cámara de los Comunes? Tienen una importancia capital. Vaya donde vaya, siempre me dicen, lo hemos visto a usted, hemos visto a Max, lo hemos visto a usted en el programa de Max. Está RT, pero también YouTube, Facebook, Twitter. Los principales medios británicos no me tratan bien. Por eso, hoy en día me tienen que convencer muy vehementemente para que vaya a uno de esos medios. Y es que no los necesito. Puedo llegar al mismo número de personas sin tener que pasar por el aro ni sufrir el desprecio de esa gente cuyas ideas han impregnado a la mayor parte del país. Así pues, que le den todo el poder a RT, a Max Keiser y a Keiser Report.
Voy a ser su asesor financiero cuando usted sea alcalde de Londres. Ya hemos hablado de algunas de las medidas que tomará, como colocar una tabla para que el alcalde actual pueda saltar. Tenemos un minuto. Hablemos de su proyecto El asesinato de Tony Blair, que puede encontrarse en Kickstarter.com. Kickstarter.com. Visite Kickstarter y contribuya al proyecto El asesinato de Tony Blair. Todas las personas que contribuyan, aunque sea con 5 libras, verán su nombre publicado en los créditos del final. Por solo 5 libras, ¿no es bonito que el nombre de uno aparezca en los créditos si al final la película constituye el éxito que todos esperamos? Existen todo tipo de incentivos: 100, 200, 1000, 2000, 5000. Si alguien da 5000, entonces se convertirá en productor ejecutivo de la película y su nombre no solo aparecerá en los créditos, sino también al principio. Quedan pocos segundos y me gustaría mencionar una cosa más. Cualquier persona que sepa algo sobre Tony Blair puede contarlo. De hecho, ya han aparecido 2 o 3 informantes que estuvieron cerca del príncipe saudí Bandar y que conocen muchos de los asuntos en los que Blair estuvo metido hasta la coronilla. Cualquier informante puede contactarse con su organización para profundizar más en la escoria que es Tony Blair. Exacto, así es. Si conseguimos gente con información que aún no se sepa, ¿qué mejor forma de hacerlo que a través nuestro? Esta película se verá en todo el mundo y va a tener un gran impacto. Este es el momento de contar todo lo que sabemos sobre Tony Blair. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Josh Galloway, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Estupendo, un placer estar aquí. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Josh Galloway. Visiten la web Kickstarter.com y echen un vistazo al proyecto El asesinato de Tony Blair. Quedan pocos días para hacer posible algo grande. Si quieren contactarnos, envíennos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Ante el Congreso de Estados Unidos y reprendió a sus miembros por no darle el dinero que quería. Muy bien. Los ejecutivos de AIG, que no solo cobran dinero de los contribuyentes, sino que además reciben primas, se sienten perseguidos y tratados de forma similar a cuando se linchaba, torturaba, violaba y asesinaba a los esclavos negros en el sur profundo. Ese blanquito de Wall Street ve un parentesco con el linchamiento que sufrían los negros. A la luz de esa revelación, la población negra de Estados Unidos debería exigir daños y perjuicios por haber ayudado a construir la nación. Y es que los negros estadounidenses poseen una deuda de entre 5 y 7 billones de dólares. Pues bien, ese blancucho cree que las primas por miles de millones de dólares son equivalentes a la labor de los negros de Estados Unidos para ayudar a construir el país del que ahora se aprovecha. El banco, bueno, no hago más que llamarle banco cuando en realidad era una compañía de seguros. Pues bien, la compañía de seguros empezó a vender permutas de incumplimiento crediticio sin tener ningún tipo de reservas. Y es que mientras que los bancos al menos fingen tener reservas, las compañías aseguradoras no las necesitan. Y al no disponer de ellas, la compañía quebró. Ahora bien, Bob Benmosh no solo considera que no tuvieron ninguna responsabilidad en ello, sino que además les echa la culpa a los ciudadanos que contrajeron hipotecas que no podían pagar y a las naciones europeas que quebraron. Lo cierto es que la población negra de Estados Unidos sufrió un nuevo linchamiento. Sí, sí. AIG y el mercado de las permutas de incumplimiento crediticio alimentaron la crisis de las hipotecas basura, que provocó la ejecución de las hipotecas que los ciudadanos negros habían contraído para adquirir viviendas, vendidas de forma fraudulenta por el Bank of America y del Citigroup. Si sumamos los productos no relacionados con los seguros que les vendió AIG, llegamos a la mayor confiscación de riqueza jamás vista. Además, los negros engrosan la población carcelaria de Estados Unidos. Tengo un nuevo producto para los seguros, el seguro para negros. Si uno nace negro en Estados Unidos, tiene el 80% de acabar en la cárcel. Si una madre tiene un hijo negro, hágale un seguro para negros. Su hijo acabará en la cárcel y tiene que pagarlo ya. Señores de AIG, ahí tienen un buen negocio. ¿Por qué no invierten en seguro para negros? Ese tipo es detestable. No soporto que personas de esa clase se consideren estadounidenses. Cabe recordar que los linchamientos no terminaron con el fin de la esclavitud, sino que se prolongaron hasta incluso los años 60 del siglo XX. Pero eso sí, la gente del sur no hacía colas en la calle para ser linchada.
Sin embargo, en la actualidad, todos los estadounidenses hacen cola para ser como el director general de AIG, Ben Mosh. Hay que ver qué difícil resulta pronunciar. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hablamos con Josh Galloway, parlamentario por Bedford West, quien está filmando una película mediante micromecenazgo, llamada El asesinato de Tony Blair. Hasta ahora ha conseguido recaudar 80,000 libras, pero aún queda una semana para que puedan participar. Josh, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Muchas gracias. Usted estuvo aquí cuando lanzó el proyecto y ahora vuelve a visitarnos 80,000 libras después. Solo queda una semana. Díganos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, espero llegar a las 100,000 libras para que la cifra sea redonda. Aún nos queda una semana y creo que podremos lograrlo. Habrá una tormenta en Twitter, en Facebook y en Internet para intentar llegar a esa cifra. Más presupuesto, mejor producción, ¿verdad? Sí, con más dinero podremos trabajar más en las escenas de sus crímenes, dar empleo a más investigadores y profundizar más en el laberinto que ha construido alrededor de sus negocios. Además, con más dinero podremos hacer un largometraje y estrenarlo en los cines. Aún queda una semana, pero si consigue recaudar 100,000 libras y con todo el interés que el proyecto está despertando, existe la posibilidad de que pueda aumentar el presupuesto, participar en festivales como el de Sundance y que el asesinato de Tony Blair compita de igual a igual con otros documentales. Quisiera hablar del concepto de micromecenazgo. A pesar de su popularidad en todo el mundo, los medios del Reino Unido, controlados por las grandes empresas, no se hacen demasiado eco de sus actividades. Sin embargo, ha encontrado otros caminos para dar a conocer su proyecto y ha logrado una gran respuesta. Ahora bien, ¿puede aplicarse este concepto a la política? En otras palabras, ¿veremos algún día a un político recaudando fondos entre el público para financiar su propia campaña en lugar de acudir a los bancos y a las grandes empresas? La verdad es que con miles de donaciones pequeñas se pueden conseguir muchas más cosas que yendo detrás de unos pocos oligarcas que lo comprometen a uno con el dinero que le dan. Este concepto fue utilizado por primera vez en Estados Unidos y más concretamente durante la campaña presidencial de Howard Dean, que generó una enorme suma de dinero donada en pequeñas cantidades por parte de un gran número de personas. El presidente Obama también empezó a recaudar fondos de esta manera, pero pronto cambió a las grandes empresas. Y mire dónde nos llevó eso. En cambio, en el Reino Unido nunca se ha hecho, y yo quiero ser el primero. Si me presento a la alcaldía de Londres, con usted como responsable en materia de economía, intentaré financiar la campaña de esa manera. Necesitamos recaudar 1.000.000 de libras y conseguir 1.000.000 de votos. Si lo conseguimos, accederemos a la alcaldía y los banqueros se lanzarán a... Por su parte, Hillary Clinton percibe en la actualidad $200,000 por discurso. Pues bien, desde que dejara el poder en el 2001, Bill Clinton ha cobrado $106 millones por hacer discursos para diferentes empresas. Bien, Al Gore ha cobrado $500 millones desde que dejara el poder. Bill Clinton, 106 millones. Tony Blair, otros muchos millones. Y Barack Obama cobrará $100 millones. Y es que ser presidente o primer ministro ya no es lo máximo a lo que uno puede aspirar. Ahora es solo un elemento más para el currículum, para intentar conseguir que un gran banco lo contrate como asesor. Tengo entendido que admitieron a Bill Clinton en el Salón de la Fama de los Negros. Así es. Pero Bill Clinton no es negro. Yo, personalmente, soy más negro que él. Bill Clinton es la viva imagen de un blanquito. No es negro en nada, en absoluto. Comparado con Bill Clinton, yo soy James Brown. Desde aquí, le reto a que se siente en esa silla y demuestre al mundo quién es más negro, si él o Max Kaiser. ¡Le reto! De nuevo, tenemos al presidente de Estados Unidos que determina cuáles deben ser las políticas y las normas y cómo debe aplicarse la justicia en Estados Unidos. Así pues, por un lado, tenemos a Bob Ben Mosh, que se queja de que a la gente no le guste que cobre primas enormes, a pesar de que el Congreso lo proteja y le conceda un rescate por valor de $85,000 millones. Y por otro, a todas las víctimas de las hipotecas basura, cuya riqueza fue confiscada, lo que constituye la mayor confiscación de riqueza que haya sufrido la población negra desde la época de la esclavitud.
Sí, aún recuerdo la época del movimiento Black is Beautiful, pero de eso ya no queda nada, en absoluto. El hombre negro, estadounidense, ha desaparecido. Solo queda Bob Benmosh. Bien, Stacey, gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte, hablaremos con George Galloway. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hablamos con Josh Galloway, parlamentario por Bedford West, quien está filmando una película mediante micromecenazgo, llamada El asesinato de Tony Blair. Hasta ahora ha conseguido recaudar 80,000 libras, pero aún queda una semana para que puedan participar. George, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Muchas gracias. Usted estuvo aquí cuando lanzó el proyecto y ahora vuelve a visitarnos 80,000 libras después. Solo queda una semana. Díganos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, espero llegar a las 100,000 libras para que la cifra sea redonda. Aún nos queda una semana y creo que podremos lograrlo. Habrá una tormenta en Twitter, en Facebook, en Internet para intentar llegar a esa cifra. Más presupuesto, mejor producción, ¿verdad? Sí, con más dinero podremos trabajar más en las escenas de suscripción. Espero, en 40 días, habré recaudado 100,000 libras para una película. Pues bien, para la alcaldía solo necesitamos recaudar 10 veces más durante un periodo más largo y además considerando que las elecciones son mucho más importantes. Lo que quiero decir es, ¿no está la financiación pública haciendo algo que uno esperaría de una democracia? ¿Qué le ha ocurrido a la democracia, Josh? Un estudiante de historia se preguntaría, ¿qué pasó con la democracia participativa? Bueno, se trata de una forma democrática de financiar algo. Nos encontramos en una época en la que la falta de democracia en la financiación ha provocado que las grandes empresas controlen casi todos los aspectos de nuestras vidas. No solamente es que sea inmoral, es que es incompetente e ineficaz. No sirve. Por lo tanto, debemos encontrar un sistema mejor. Y creo que la democracia es la mejor manera de conseguirlo. El micromecenazgo es la forma de financiación más puramente democrática de hacer una película, de asaltar la Bastilla del alcalde de Londres. ¿Por qué no ponemos una tabla como en los barcos piratas para que Boris Johnson camine sobre ella? Ese es el Támesis, la caída no puede ser tan grande. Podrían tirar algunos cocodrilos dentro. Hablemos del documental El asesinato de Tony Blair. La unión de la política trae consigo la unión de los animales políticos. Eso ocurre con los políticos que abandonan el poder. Se calcula que Bill Clinton va a ganar unos $100 millones por dar discursos. Su mujer Hillary cobra enormes cantidades por lo mismo. Al Gore vendió en $500 millones su red de televisión en Estados Unidos. Tony Blair es uno de los peores. Está sacando un gran partido a su antiguo cargo. De eso precisamente trata su película. Blair aseguró que no iba a cambiar su sangre por petróleo y está firmando acuerdos con compañías petroleras. Eso es sangre por petróleo. Cuéntenos más. Usted fue el primero en señalar que el cargo de presidente o de primer ministro ya no constituye el punto álgido en la trayectoria profesional de alguien, sino una línea más en el currículum, un paso hacia el gran empleo que permita a uno enriquecerse. Tony Blair, del que habla mi película, mostraba una gran inseguridad respecto al dinero. Primero fue a un colegio privado y luego a una prestigiosa universidad de Oxford. Siempre le gustó la clase alta, pero nunca llegó a pertenecer a ella. Nunca se sintió seguro desde el punto de vista financiero. Así pues, durante los últimos 7 años ha estado tremendamente ocupado y ha amasado decenas de millones de libras. Ese es su empleo real. Su Director general de AIG, Robert Benmosh, compara la crítica a las primas con los linchamientos. En el artículo, Matt Taibbi emplea su estilo peculiar para describir la situación. AIG posee una dilatada historia a la hora de producir algunas de las mayores herramientas de Wall Street. El antiguo director general, Morris Hank Greenberg, era considerado uno de los mayores narcisistas no arrepentidos, incluso antes de demandar al gobierno por ofrecer un rescate insuficiente. Joe Cassano, antiguo responsable de la división de productos financieros de AIG,
AIG constituye otro ejemplo de ello, al haber hecho caso omiso a los contables, que le advirtieron de que su cartera de cientos de miles de millones de apuestas no colateralizadas podría destruir el mundo. Además de eso, Cassano compareció ante el Congreso de Estados Unidos y reprendió a sus miembros por no darle el dinero que quería. Muy bien. Los ejecutivos de AIG, que no solo cobran dinero de los contribuyentes, sino que además reciben primas, se sienten perseguidos y tratados de forma similar a cuando se linchaba, torturaba, violaba y asesinaba a los esclavos negros en el sur profundo. Ese blanquito de Wall Street ve un parentesco con el linchamiento que sufrían los negros. A la luz de esa revelación, la población negra de Estados Unidos debería exigir daños y perjuicios por haber ayudado a construir la nación. Y es que los negros estadounidenses poseen una deuda de entre 5 y 7 billones de dólares. Pues bien, ese blancucho cree que las primas por miles de millones de dólares son equivalentes a la labor de los negros de Estados Unidos para ayudar a construir el país del que ahora se aprovecha. El banco, bueno, no hago más que llamarle banco cuando en realidad era una compañía de seguros. Pues bien, la compañía de seguros empezó a vender permutas de incumplimiento crediticio sin tener ningún tipo de reservas. Y es que mientras que los bancos al menos fingen tener reservas, las compañías aseguradoras no las necesitan. Y al no disponer de ellas, la compañía quebró. Ahora bien, Bob Benmosche no solo considera que no tuvieron ninguna responsabilidad en ello, sino que además les echa la culpa a los ciudadanos que contrajeron hipotecas que no podían pagar y a las naciones europeas que quebraron. Lo cierto es que la población negra de Estados Unidos sufrió un nuevo linchamiento. Sí, sí. AIG y el mercado de las permutas de incumplimiento crediticio alimentaron la crisis de las hipotecas basura, que provocó la ejecución de las hipotecas que los ciudadanos negros habían contraído para adquirir viviendas, vendidas de forma fraudulenta por el Bank of America y del Citigroup. Si sumamos los productos no relacionados con los seguros que les vendió AIG, llegamos a la mayor confiscación de riqueza jamás vista. Además, los negros engrosan la población carcelaria de Estados Unidos. Tengo un nuevo producto para los seguros, el seguro para negros. Si uno nace negro en Estados Unidos, tiene el 80% de acabar en la cárcel. Si una madre tiene con otros documentales. Quisiera hablar del concepto de micromecenazgo. A pesar de su popularidad en todo el mundo, los medios del Reino Unido, controlados por las grandes empresas, no se hacen demasiado eco de sus actividades. Sin embargo, ha encontrado otros caminos para dar a conocer su proyecto y ha logrado una gran respuesta. Ahora bien, ¿puede aplicarse este concepto a la política? En otras palabras, ¿veremos algún día a un político recaudando fondos entre el público para financiar su propia campaña en lugar de acudir a los bancos y a las grandes empresas? La verdad es que con miles de donaciones pequeñas se pueden conseguir muchas más cosas que yendo detrás de unos pocos oligarcas que lo comprometen a uno con el dinero que le dan. Este concepto fue utilizado por primera vez en Estados Unidos y más concretamente durante la campaña presidencial de Howard Dean, que generó una enorme suma de dinero donada en pequeñas cantidades por parte de un gran número de personas. El presidente Obama también empezó a recaudar fondos de esta manera, pero pronto cambió a las grandes empresas. Y mire dónde nos llevó eso. En cambio, en el Reino Unido nunca se ha hecho, y yo quiero ser el primero. Si me presento a la alcaldía de Londres, con usted como responsable en materia de economía, intentaré financiar la campaña de esa manera. Necesitamos recaudar 1 millón de libras y conseguir 1 millón de votos. Si lo conseguimos, accederemos a la alcaldía y los banqueros se lanzarán al río al saber que un nuevo equipo de gobierno ha llegado para evitar que la ciudad de Londres se rinda a los pies de la City. Así, pues la financiación pública puede aplicarse también a la política. Estoy totalmente convencido. No sé si todo el mundo lo sabrá, pero el programa lo grabamos delante del edificio que alberga las principales dependencias de la alcaldía de Londres. ¿Usted piensa que con 1 millón de libras recaudadas mediante micromecenazgo podrá montar una campaña creíble que le permita llegar a ser alcalde de Londres? Bueno, si estos últimos 7 días van como espero,
en 40 días habré recaudado 100.000 libras para una película. Pues bien, para la alcaldía solo necesitamos recaudar 10 veces más durante un periodo más largo y además considerando que las elecciones son mucho más importantes. Lo que quiero decir es, ¿no está la financiación pública haciendo algo que uno esperaría de una democracia? ¿Qué le ha ocurrido a la democracia, Josh? Un estudiante de historia se preguntaría, ¿qué pasó con la democracia participativa? Bueno, se trata de una forma democrática de financiar algo. Nos encontramos en una época en la que la falta de democracia en la financiación ha provocado que las grandes empresas controlen casi todos los aspectos de nuestras vidas. No solamente es que sea inmoral, es que es incompetente e ineficaz. No sirve. Por lo tanto, debemos encontrar